Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con el siguiente tema, el cual es hipertermia maligna. Va a ser presentado por la doctora Elsa Morales Vera. Ella cuenta con un diplomado en habilidades docentes, anestesióloga del IMSS 14 aquí en Hermosillo, coordinador de enseñanza del Colegio de Anestesiólogos de Nogales del 2018 y antecedente vicepresidenta del Colegio de Anestesiólogos de Sonora, capítulo Nogales del 19 al 21. Buenas tardes. Yo les voy a hablar el día de hoy de la hipertermia maligna. Esta es una enfermedad o una patología que podemos considerar que es muy conocida por todos, pero poco estudiada. Gracias. Esta patología, aplicándolo hacia nosotros, la podemos comparar con algo que se llama la espada de Damocles. No sé si alguien haya escuchado alguna vez esta frase. Esta frase hace alusión a una espada que pende sobre la cabeza de Damocles, ¿no? Por eso se llama así, que pende de un hilo muy delgado, que siempre es un riesgo inminente que podemos presentar. Aplicándolo en la anestesiología, pues podría ser la hipertermia maligna, ¿no? El hecho de que siempre está latente, que nos puede suceder a todos con un paciente y pues no sabemos cuándo va a presentarse. Para iniciar, les quiero contar de un caso clínico que tuvimos en el Hospital General de Zona número 14 hace 2 años. Este fue un masculino de 8 años de edad, era un paciente programado para una orquidopexia. El único antecedente de importancia que presentaba era que había sido obtenido por cesárea a las 32 semanas de gestación. Había estado hospitalizado por 1 mes, pero nunca requirió apoyo ventilatorio, por lo tanto no había tenido contacto con ningún anestésico. De hecho, se dio de alta, negó ningún otro antecedente y se consideró un ASA 1 el día del procedimiento. Por lo tanto, se decidió el manejo anestésico con un bloqueo subaracnoideo. Se aplicó bupivacaína 7.5 miligramos como dosis única. Sin embargo, cuando ya iniciaron el abordaje por vía abdominal, el paciente presentó una molestia, por lo que se cambió la técnica anestésica. Se decidió inducirlo por vía intravenosa con propofol, fentanilo, rocuronio y se colocó una mascarilla laringea de tipo Aigel. Ya después se procedió a un mantenimiento con halogenado, que fue el sevoflurano. Se comenzó a observar cómo el CO2 se mantenía en 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se empezó a dar un apoyo con ventilación manual tratando de disminuir este CO2, pero no tuvimos éxito. Ese CO2 siguió aumentando hasta 60 milímetros de mercurio y por eso se procedió a realizar el cambio de la mascarilla laringea por una intubación endotraqueal. En este momento, pues se pensaba que estaba disfuncional la mascarilla laringea o que había habido algún tipo de complicación a nivel pulmonar. Sin embargo, ya con la intubación endotraqueal, el CO2 continuó subiendo hasta 80 milímetros de mercurio y en ese momento fue cuando se agregó una taquicardia. Era una taquicardia sinusal con 150 latidos por minuto. Y ya fue cuando se empezaron a dar otras manifestaciones clínicas, entre ellas una rigidez generalizada y la temperatura elevada de 39.4 grados centígrados. Hasta ese momento se hizo la sospecha de una hipertermia maligna. Por lo tanto, ya la conducta siguiente fue suspender el halogenado. Después de suspender el halogenado, se continuó viendo cómo subía el CO2. El CO2 se subió hasta 120 milímetros de mercurio. Se dieron ya medidas de soporte, se tomó gasometría. En la gasometría se pudo observar una acidosis metabólica y se le dio también manejo a todo, pues al cuadro clínico que estaban presentándose. Se usó antipiréticos de tipo paracetamol, metamizol y se iniciaron los medios físicos. Tenían la suerte de que en el quirófano enseguida, por la cirugía que se estaba realizando, había hielo disponible para ese momento. A los 40 minutos aproximadamente de haberse instalado el cuadro, disminuyó el CO2 y la temperatura del paciente hasta 37.8 grados centígrados. Terminó el procedimiento quirúrgico, el paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos, en donde se tomaron los laboratoriales y se encontró la CPK elevada de 1.193 unidades y a las 6 horas se tomó y era de 23.610. El paciente se pudo extubar al día siguiente y se fue de alta. Creo que todos hasta el punto en el que vemos el CO2, el aumento de la temperatura, el cuadro clínico, pues sospechamos de la hipertermia maligna. Pero ¿qué sucede cuando ya llegamos a ese punto que les pongo yo en rojo? El paciente se pudo extubar y se pudo ir de alta a los 3 días o 4 días posterior al procedimiento. Ahí era cuando todos platicando pues en equipo vimos que no coincidía con lo que normalmente conocemos de hipertermia maligna, ¿no? Creo que todos cuando aprendimos de este tema era el aprender que era una enfermedad letal, que sin un tratamiento farmacológico pues iba a tener un desenlace fatal.
Entonces, ¿qué es la hipertermia maligna? Primero, pues hay que conocer que tiene muchos sinónimos. Esta se conoce también como una hiperpirexia maligna, como la miopatía farmacogénica, como una hipertermia anestésica, como el síndrome hipertérmico central inducido por fármacos, como la hiperpirexia fulminante o como fiebre maligna. Todos estos pues son sinónimos de hipertermia maligna. Pero pues ya conociendo, tenemos que saber cuál es la definición propiamente de hipertermia maligna. Este es un síndrome hipermetabólico que va a ocurrir en pacientes que que sean susceptibles genéticamente y que tras la exposición de un fármaco analgésico se va a desencadenar. ¿Cuáles son los fármacos que se conocen que son desencadenantes o gatillantes? Principalmente la succinilcolina y los halogenados, que sería isoflorano, sevoflorano, desflorana, y el alotano principalmente, ¿no? Uno de los más importantes. Los antecedentes, pues no hay en realidad muchos reportes de esta patología hasta el año 1900, que fue cuando se empezó a observar que había pacientes que fallecían durante el acto anestésico y se les empezó a atribuir a que había una temperatura elevada dentro del quirófano porque lo único que ellos veían de relación era que el paciente presentaba hipertermia y después fallecía. Se trató de atribuir a eso, a temperaturas elevadas, mal manejo de la temperatura ambiental, pero pues se fue descartando, ¿no? Empezaron a hacer una comparativa del día que fallecía el paciente y las temperaturas nunca sobrepasaban los 20 grados centígrados. Después de esto, se le atribuyó la causalidad al éter. Aquí se describía como convulsiones por éter, pero aún no se decía nada de la hipertermia, ¿no? No había un reporte de que se elevara la temperatura. Ya hasta el año 1960 fue cuando se presentó el primer caso documentado. Este caso se presentó en Australia. Se presentó un paciente de 21 años con una fractura de tibia para su corrección, ¿no? Y lo recibió el doctor Denborough. Al doctor le llamó mucho la atención que este paciente tenía estudios previos en enfermería y venía con un miedo muy grande a la anestesia. Él refirió que 10 personas de su familia, de 38 familiares que eran, habían fallecido durante el acto anestésico. Entonces el doctor Denborough le habló ya a su anestesiólogo, que era el doctor Villiers. Lamentablemente pues no se le ha dado el crédito al anestesiólogo y le comentó pues que era esta situación, que el paciente tenía mucho miedo. Incluso este paciente había sido sometido a una apendicectomía con anestesia local por el mismo miedo. Y ya el doctor lo tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que en vez de usar éter iban a usar un medicamento nuevo que era más seguro, pues que era el alotano, ¿no? Como nos podemos imaginar, a los 10 minutos de iniciar el procedimiento quirúrgico, pues el paciente empieza con toda la sintomatología propia de una hipertermia maligna. Se descontinuó el medicamento, se cerró el alotano y el paciente tuvo una buena evolución. Así que aparte de ser el primer caso documentado, es el primer sobreviviente del que tenemos datos. La epidemiología de la hipertermia maligna pues es muy variable. Como les comento al inicio, es una patología muy poco estudiada, entonces podemos encontrar una incidencia desde 1 en cada 5,000 anestesias hasta 1 en cada 50 o 100,000 e incluso 150,000 anestesias, dependiendo de dónde lo consultemos. Lo que sí se sabe es que al reducir el uso de la succinilcolina, tenemos una disminución de una presentación en cada 220,000 anestesias. La hipertermia maligna fulminante, esa sí se va a presentar, es aún todavía más rara y se presenta en un caso de cada 250,000 anestesias. Es importante saber que la edad media de presentación va a ser entre los 18.3 y los 22 años, predominantemente en hombres jóvenes. La morbimortalidad va a ser elevada. Desde el inicio, pues se observaba que había una mortalidad aproximadamente entre el 80 y 90%. Otros reportes la manejaban desde el 60%, pero desde que se inició ya la farmacoterapia y con ciertas medidas como la introducción de la capnografía, de poder estar vigilando el CO2 expirado, disminuyó esta mortalidad hasta el 5%. Es la que tenemos hasta hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos ciertos factores de riesgo a los que se puede atribuir, ¿no? Más que factores de riesgo, pues se ha hecho el estudio de quiénes son los que más la han presentado, ¿no? No te lo describen como tal un factor de riesgo, ya que conocemos que pues el factor de riesgo sobre todo es genético, pero este tiene mayor presentación en hombres jóvenes que tengan algún tipo de miopatía congénita, es otro factor. Se presenta que es un poco más común en pacientes caucásicos, ligeramente también en raza oriental, pero no lo reporta la bibliografía como tal, y sobre todo pacientes que tengan ascendencia del norte de Europa. Pacientes también con gran masa muscular se ha identificado como un factor de riesgo, o también que hayan realizado ejercicio extenuante en los días previos a la anestesia. Y aquí hay un dato muy importante, solamente el 6.5% de los pacientes van a referirte que tienen
un antecedente familiar de hipertermia maligna. Pues ahí es una parte que yo creo que hay que recalcar, que pues no va a bastar con agarrar nuestra valoración preanestésica y preguntar, ¿no? ¿Algún paciente, algún familiar alérgico a la anestesia? Porque solamente una pequeña parte de las personas lo va a referir. Y también otro factor muy importante es que incluso con el mismo paciente tú le puedes preguntar, ¿ya te han dado anestesia? Y que él ya tenga 1 o 2 eventos de anestesia general previa y a pesar de esto, pues no haya presentado una crisis, ¿no? Eso ha sido en el 50% de las anestesias. En 1985 se describió en la población pediátrica ciertas características que hasta el día de hoy no se reconocen como factor de riesgo, pero en este grupo que es cuando se comienza a presentar, pues es importante que las podamos tratar de identificar, ¿no? Por ejemplo, pacientes susceptibles se considera que van a ser aquellos que tengan tosis palpebral, estrabismo, que tengan algún tipo de ciposcoliosis o de hiperlordosis lumbar, pacientes que estén programados para hemioplastías o criptorquídeas, ¿no? Como pues les comentaba ahorita con el caso clínico que tuvimos. De las miopatías que están únicamente comprobables, que pueden ser en pacientes susceptibles de hipertermia maligna, es la enfermedad de los cuerpos centrales, la miopatía de Evans y el síndrome de King-Denborough. Entonces, este es un desorden farmacogenético. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que ver con un fármaco desencadenante y tiene que haber una susceptibilidad genética para presentarla. Se conoce que es de autosómico dominante, sin embargo, puede ser también autosómico recesivo. Ahora sí que les menciono que hay una gran heterogeneidad porque varía mucho, pues no hay algo a ciencia cierta descrito que sea el condicionante y desencadenante de la hipertermia maligna, pero sí se conocen más de 400 mutaciones, que pues la más conocida por todos nosotros es la mutación del gen de la rianodina, que está en el cromosoma 19, en el brazo largo, ¿no? Ahí se los menciono. Y puede haber también otro tipo de mutaciones en los canales de calcio que también lo pueden condicionar, pero son menos de 1%. La fisiopatología, ¿cómo es que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Ponemos nosotros, ¿qué es lo que empieza a desarrollar nuestro cuadro clínico? Pues aquí va a haber un aumento súbito y progresivo del calcio intracelular. Este se va a provocar en las células musculares estriadas. Aquí lo que va a suceder es que se van a quedar abiertos los canales de calcio, ya que el gen mutado de la rianodina no va a permitir que haya una buena señalización y se va a mantener una contracción. Esa contracción va a agotar las reservas de ATP, va a comenzar a aumentar el metabolismo anaerobio, nos va a aumentar el CO2 y también va a aumentar la producción del calor, y ahí porque se forma la hipertermia. El cuadro clínico, en cuanto a pues su aparición va a ser muy variable, ¿no? Dependiendo del halogenado que se esté utilizando, es el tiempo de presentación que se ha descrito. Los que ya están muy establecidos es con el alotano, que es la presentación más rápida, que puede ser de hasta 35 minutos. Incluso hay descritos en la bibliografía que a los 10 minutos de la inducción con alotano se puede presentar la crisis, y ya un poco más tarde sería con isoflorano, con desflorano y con sevoflorano también. Hay un artículo, de hecho, que te describe que con el uso de desflorano en una cirugía de neuro se presentó a las 7 horas de estar con el halogenado abierto. La succinicolina, esta es la que sí nos hace el que haya un inicio rápido y severo, ¿no? Estar asociado a un halogenado con succinicolina. Entonces, como podemos ver aquí los tiempos, pues son tiempos que no se te van a presentar en tu inducción o al inicio que te vayas a dar tu cuenta. Entonces, siempre tenemos que estar muy pendientes de eso y no dejar de considerarlo como un diagnóstico diferencial al final del acto anestésico e incluso cuando el paciente ya esté en la unidad de cuidados posanestésicos. Te mencionan que son pacientes, aquel que sea susceptible, que tú ya lo conozcas, que es susceptible a desarrollar la hipertermia maligna, debe tener un poco más de vigilancia prolongada en la recuperación. Los síntomas, estos pueden ir desde leves, moderados, hasta muy severos que pueden llegar a ser fulminantes. Tenemos el cuadro clínico que por lo general va a empezar con una hipercapnia. Esta, pues recordemos, es la elevación del CO2 expirado. Esta va a ser el primer signo y uno de los más tempranos. También el hecho de utilizar la capnografía es lo que ha disminuido la mortalidad, ya que se puede identificar más temprano, uno con un diagnóstico más precoz.
Después de eso se puede presentar la taquicardia, va a iniciar como una taquicardia sinusal y ya después con la presentación de la acidosis, con el aumento del potasio, nos puede desencadenar ciertas arritmias. Puede haber también, se va a presentar también la rigidez muscular y la hipertermia se considera que es uno de los síntomas más tardíos en aparecer. Entonces, ese también te da una de las pautas para conocer el pronóstico de tu paciente, ¿no? Si la hipertermia ya ha sido severa, que se ha reportado, bueno, se considera como hipertermia en estos pacientes arriba de 38.8 grados centígrados, pero si el paciente ya presenta arriba de 41 grados, el pronóstico es muy sombrío, ¿no? Para estos pacientes. Incluso se ha reportado que han presentado hasta 45 grados centígrados. También va a haber efectos se va a observar la rhabdomiólisis con mioglobinuria y pues con todos el cuadro que nos pueda presentar. Entonces, cuando ya llegamos a una hipertermia severa, aquí consideramos que ya va a estar aumentado el consumo de oxígeno, la producción y liberación de CO2, y esto nos puede llevar a una disfunción orgánica múltiple, y lo que ya se considera como una etapa final, lo que te lleva a ser la hipertermia maligna fulminante, sería una coagulación intravascular diseminada. Esta, pues ya es como una etapa a la que queremos evitar llegar, ¿no? Siempre tenemos de tratar de llegar donde podamos manejar de manera precoz los síntomas. El diagnóstico, hay varias escalas. Aquí les dejo una tablita para pues nosotros ver, ¿no? Cuáles son los criterios diagnósticos que tenemos, que si el CO2 está elevado arriba de 55, se habla de una acidosis, la taquicardia, que tenga también manifestaciones cardíacas, que la acidosis tengamos un pH menor a 7.5, que exista una rigidez muscular generalizada, que exista también que se eleve la CPK. Hay variable, ¿no? Los parámetros laboratoriales, pero por lo general es arriba de 20,000 unidades, ya te hacen el diagnóstico, que también la temperatura esté arriba de 38.8, les digo, no siempre se puede presentar, pero pues sí es uno de los criterios más certeros, ¿no? Y también que haya una reversión de toda la sintomatología con el uso de la farmacoterapia. Y pues uno que se deja como un criterio diagnóstico, pero no forzoso, sería la presencia de antecedentes familiares. Pero pues recordemos que aquí el diagnóstico es 100% clínico en la crisis, ¿no? Es clínico, eso hay que llevarnos todos. No tenemos que esperar una prueba, ningún resultado de algo para poder dar un diagnóstico. Hay varias escalas. Esta es un checklist que está disponible en internet. Todos lo podemos descargar y traer ahí cerquita para poder pues descartar, ¿no? Hacer nuestro diagnóstico. Y pues siempre no perdiendo de vista los diagnósticos diferenciales que podemos tener, siempre hay que descartar que se trate de alguna tormenta tiroidea, de un feocromocitoma, de sepsis o de un síndrome neuroléptico maligno. Van a existir ciertas pruebas de susceptibilidad. Estas pruebas, como les menciono, no te hacen el diagnóstico de una crisis de hipertermia maligna. En el caso que les presenté al inicio, hubo mucha discusión en el diagnóstico de egreso de ese paciente porque se solicitaban las pruebas. Había una controversia de decir que si no había una prueba positiva de susceptibilidad, no era un diagnóstico de hipertermia maligna y pues como podemos ver no es necesaria para el diagnóstico es clínico. Las pruebas que se realizan son pruebas de contractura muscular in vitro con cafeína y alotano, la sensibilidad es alta, del 97 al 99%, y se realiza con una muestra de músculo estriado de hasta 4 pulgadas. Hay dos grupos que las hacen de manera independiente, sus pruebas son diferentes, cada quien la desarrolló, pero las dos son igual de efectivas y tienen muy alta sensibilidad. La europea tiene una mejor especificidad, esta nos da resultados que es si el paciente si es susceptible, si no es susceptible o si es susceptible equívoco. Eso quiere decir que la de cafeína dio positivo y la de alotano dio negativo o viceversa. Y la norteamericana es otra prueba que se realiza en la cual el resultado pues, puede ser positivo o negativo. Muy bien. Y otra de las pruebas de susceptibilidad es la de ADN. Esa es una muestra que se toma de sangre. Se considera más viable realizarla ya que una prueba de contractura te sale en $10,000 y no hay más que en Norteamérica solamente hay 4 centros que la realizan. 3 están en Estados Unidos y 1 en Canadá. En México pues no la tenemos disponible. Aquí la de ADN pues es un poco más sencillo de realizar y solamente se toma una muestra de sangre. Sin embargo, para una susceptibilidad confirmada no nos va a reemplazar la prueba de la contractura, ya que como recordamos pues está asociada a las mutaciones genéticas, pero no es únicamente esto, ¿no? El rol genético.
El tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer si tenemos una crisis de hipertermia maligna? Pues como todo en anestesia, ¿no? Primero pedir ayuda. Después de pedir ayuda, hay que, bueno, al mismo tiempo, hay que suspender el fármaco desencadenante, hay que avisarle a nuestro cirujano la necesidad de ya sea detener la cirugía o si es una urgencia o algo que no se pueda detener, pues continuarlo lo más rápido posible, suspender el fármaco, cambiar la técnica anestésica, por lo general se cambia por TIVA, y hay que comenzar con una hiperventilación con FiO2 al 100%. Aquí te hablan también de que incrementemos el volumen minuto de 2 a 3 veces. Se pueden utilizar también estos filtros que son filtros de carbón activado. Cada máquina de anestesia va a tener su propia característica. Incluso hay tablas que te describen en los portales en internet, te describen cuál es el tiempo que debe llevar el filtro en la máquina para poder considerarla limpia, ¿no? Ya sin halogenado, pero nunca hay que nosotros retrasar el manejo por querer cambiar el circuito anestésico y nada que nos retrase, ¿no? la terapia. Otra también de las partes importantes es una hipotermia activa, siempre cuidando no bajar la temperatura más allá de 37 grados centígrados. Esto se puede realizar con infusiones de soluciones a vejiga, a recto, a estómago, todo lo que tú puedas hacer para enfriar a tu paciente, colocando también paquetes de hielo de forma exterior o incluso en cavidad, ¿no? Si hay estéril. Pero les menciono, siempre cuidando de no bajar más allá de 37 grados centígrados. Y pues el pilar del tratamiento es el dantrolene. Este dantrolene se considera que es un relajante muscular que nos va a reducir el flujo de calcio. Este se va a administrar en dosis de 2.5 miligramos por kilo por vía intravenosa. Este se diluye en 60 mililitros de agua bidestilada o de manitol. Esa era la presentación antigua, ya ahora sí vienen unas ámpulas que son en 5 mililitros, 250 miligramos. Entonces, ese se va a repetir la dosis cada 10 minutos e incluso se puede dejar una dosis de mantenimiento para 6 horas, ya que como podemos saber, gran parte de esos pacientes pueden tener una recidiva. Y les dejo aquí la foto porque pues muy seguramente casi nadie lo conocemos en persona, ¿no? El dantroleno. También hay que corregir la acidosis metabólica, hay que mantener una uresis a por lo menos 1 mililitro kilo hora, incluso a 2, y hay que tratar la hipercalemia antes de que se presenten las arritmias. Y como les menciono, va a haber una recurrencia de la crisis hasta en el 25% de los pacientes en las primeras 6 horas y tenemos que tener en vigilancia hasta las primeras 24 horas que se puede volver a presentar. Hay varias líneas de ayuda, hay mucha información en internet, por lo mismo de que se sabe que es una entidad muy poco frecuente, hay mucho recurso para todos nosotros, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de estos recursos están disponibles únicamente en Estados Unidos, pero aquí tenemos un teléfono que también tenemos una línea de ayuda para nosotros, ¿no? En caso de que se presentara y alguna duda podemos marcar. Así como hay este tipo de material, pues hay otros que pueden ayudarnos para la prevención de las crisis. ¿Cómo podemos prevenir la crisis? Tú ya tienes un paciente que tú ya conoces que es susceptible, ya sea por alguno de los antecedentes que les mencioné o porque tengan alguna de las pruebas de susceptibilidad positivas. Aquí, pues, inicialmente, pues, la técnica, ¿no? Irnos por técnicas neuroaxiales o regionales siempre que sea posible, utilizar medicamentos que no sean desencadenantes, es decir, evitar todos los halogenados y los relajantes despolarizantes, y descontaminar la máquina. Esta parte, creo que todos, pues dices tú, va a ser muy raro que se pueda realizar, pero es muy importante. En realidad, sí es uno de los pilares para la prevención de la crisis. Como les menciono, cada máquina, incluso dependiendo de la marca y del tipo de máquina que sea, el modelo, tiene sus propias especificaciones. Tenemos que también contar con un carro para hipertermia maligna, así como hay carro de paro, carro de vía aérea difícil, deberíamos de tener también un carro para la hipertermia maligna con por lo menos 36 viales de dantroleno disponibles y los algoritmos para su tratamiento. Y pues muy importante en la historia clínica, preguntar siempre antecedentes, pero no nomás vamos a preguntar el antecedente de tu familiar, alguno ha fallecido por anestesia, no, sino hay que checar miopatías, trastornos como los que les comento, ¿no? La escoliosis, la ptosis palpebral, estrabismo, son varios puntos que nos hacen ya pues poner una bandera roja sobre nuestro paciente. Y ahora sí que para la prevención de la crisis lo más importante es la información, que hay mucha información disponible. Hay esta página de internet que les dejo aquí, pues está muy sencilla de recordar, que es el portal de hipertermia maligna en Estados Unidos. Les digo, vienen muchos recursos muy valiosos que ahí se las dejo para que si la quieren revisar, de verdad vale la pena. Hay otra presentación, ¿no? El rebonto del dantrolene.
Y pues hay otros recursos también de otra parte. Esta página es colombiana, que es hipertermiamaligna.co. En esta se viene este checklist que te habla del manejo de la crisis y también hay una de la prevención, ¿no? En los pacientes susceptibles, te menciona los medicamentos que se pueden usar, cuáles no. Está muy bien como para tenerla en ese carro que pues que en todos los hospitales debería de haber, pero pues lamentablemente no siempre se tienen los recursos para hacerlo. Pues finalmente, como conclusión, les dejo que la hipertermia maligna, pues es un evento crítico, es catastrófico y es inesperado en la anestesia. Es infrecuente, pero es potencialmente mortal, así que no puede ser una justificación el hecho de que no se presente seguido como para no tener una información y estudiado. Siempre hay que tener una sospecha clínica y un reconocimiento precoz. Esto nos va a salvar a muchos de nuestros pacientes y sobre todo aquí con nosotros, ¿no? Que nos estamos mandando, estamos yendo a la guerra sin fusil. No tenemos medicamentos disponibles. Ahí sí que estamos directito, ¿no? A la guerra. Y bueno, pues les dejo esta imagen, ¿no? Que la risa no es la mejor medicina para este tipo de pacientes, el Propofol sí. Gracias.